Muchas gracias, Mónica. Y como siempre decimos, ¿no? Para mí estar aquí en lo que son en nuestro evento, nuestras jornadas, ¿no? Y también lo que es nuestro módulo, el Esquema Nacional de Seguridad, pues es un auténtico, para mí es un privilegio y también es una responsabilidad, ¿no? Porque al final, para nosotros, el teneros aquí, ¿no? El veros, ¿no? Porque al final no simplemente es pues dar una ponencia, ¿no? Sino al final es una charla entre amigos, ¿no? Entonces al final esa responsabilidad, ¿no? De ver caras conocidas, de estar aquí pues compartiendo cosas, al final es algo que no deja de ser un reto, ¿no? Un desafío para nosotros, sobre todo, como siempre decimos, para estar a la altura de todos vosotros, ¿no? Porque todo lo que hacemos, por lo menos en el CCN y en mi área, es para vosotros, ¿no? Eh, somos lo que defendemos. ¿Qué es eso de somos lo que defendemos? ¿Tú qué opinas, Mónica? ¿Qué es eso de somos lo que defendemos? Pues opino que es un cambio de chip, ¿verdad? Un cambio cultural que todos tenemos que estar remando en la misma dirección. Es lo más importante, porque después de estos niveles de madurez que hemos evolucionado, ¿no? Es decir, eh, el Esquema Nacional de Seguridad al final vino como un reglamento, ¿no? Algo que era de obligado cumplimiento, que teníamos que adaptarnos, que teníamos que ver cómo podemos hacer una aproximación que fuera viable. Estuvimos analizándolo, luego había que tener herramientas que nos ayudaran, ¿no? A complementarlo, pero había algo fundamental, que yo creo que ha sido el salto cualitativo a día de hoy, ¿no? Es que esto, al final, estuviese interiorizado por todos los actores, es decir, desde los propios usuarios, desde las propias autoridades competentes como somos nosotros, desde las propias integradoras y consultoras que son las que ayudan a las entidades a hacerlo. Es decir, el reto es creernos esto. Y ese creernos esto al final se llama formar, construir comunidad. Y cuando construimos comunidad somos imparables, ¿no? Yo creo que ayer venía en uno de los lemas, ¿no? del ciberescudo. Somos imparables, ¿por qué? Porque creemos en lo que hacemos y somos lo que defendemos. Esas palabras dicen mucho, porque al final el Esquema Nacional de Seguridad no es una norma, no simplemente es cumplimiento. Al final lo hemos convertido en ¿qué? En un cambio cultural. Es la excusa que tenemos todos en nuestro día a día, cuando vamos a nuestro puesto de trabajo, cuando somos administradores de seguridad, cuando somos usuarios, en el cual al final el implementar seguridad, el hacerlo en un entorno saludable, en un entorno seguro, que no pongamos en riesgo a nuestro organismo, es decir, el estar cómodos, no solo con el compañero de al lado, sino con la interacción de la tecnología, es el reto. Y eso lo conseguimos cuando lo interiorizamos. Y lo interiorizamos, y vuelvo a decirlo, ¿por qué? Porque al final somos lo que defendemos y la tecnología y el uso de ella la hemos hecho nuestra. Y ese ha sido nuestro reto, ¿no? Con lo cual, esta ponencia va dedicada, ¿sabes a quién? Pues a todos vosotros, que habéis creído en esto, que estáis aquí, que habéis defendido el Esquema Nacional de Seguridad, que creéis en el Esquema Nacional de Seguridad y no solamente eso, lo habéis interiorizado. Tanto nosotros como responsables, como autoridad competente, tanto las integradoras, las empresas que nos ayudan a llevar a la práctica, como en general los usuarios, ¿no? Es decir, ese ha sido nuestro reto y yo creo que es la mayor satisfacción. Por eso esta ponencia, ese somos lo que defendemos, está dedicado a todos vosotros que habéis creído en esto y seguís creyendo en esto, ¿no? Porque al final todos y detrás de todos hay personas, ¿no? Y las personas necesitamos motivaciones. Y esas motivaciones a veces las tenemos que generar nosotros o vienen generadas, ¿no? Pero es importante sobre todo eso, ¿no? Es decir, al final yo como persona en mi día a día, al final es como justificar lo que hago, ¿no? Entonces necesitamos algo, ¿no? Y ese algo muchas veces viene definido por unos objetivos, por unos retos, pero vosotros que estáis aquí, al final, está muy relacionado con esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, interiorizar procesos, protocolos, el creer en que la implementación de la seguridad es una realidad, el que nuestros sistemas no estén sometidos a amenazas, que seamos lo suficientemente capaces de disuadir a la amenaza. Eso ha sido nuestro reto. Y el beneficio es sobre todo cuando hay un incidente, somos capaces de ayudar, restaurar el sistema y al final convertir una crisis en una incertidumbre se convierte en una normalidad. Y eso, tanto a los que nos dedicamos al cumplimiento, a los que somos más técnicos, es una satisfacción el haber contribuido a un objetivo que nadie lo puede compensar, ¿no? Y eso es el cambio cultural, eso es el Esquema Nacional de Seguridad y eso es creer en lo que hacemos. Por eso somos lo que defendemos. ¿Vale? Ya sea con un warrior, ya sea con nuestro día a día, ya sea con lo que sea, ¿no?
Como siempre hacemos una introducción, a veces hago la introducción, análisis y conclusiones siempre al principio, ¿no? Pero yo creo que es importante esto que hay aquí, ¿no? Y esto que hay aquí, siempre decimos lo mismo, es decir, parece que nosotros estamos todo el día con ideas. No, esta idea no es nuestra, es una idea que compartimos con vosotros y vosotros nos la trasladáis, porque compartimos las cosas con vosotros. Me gusta poner esta idea, porque esta idea además me va a hacer mucha ilusión, es una idea que comparto con Mar de las Heras, ¿no? Que es una de las responsables de la empresa Procesia, ¿no? Porque al final de los debates, y aquí yo tengo siempre mi conciencia, ¿no? Que es Carlos Galán, que me dice, Pablo, y yo pues intento seguir a ese criterio, ¿no? Que al final los años y la experiencia te ayudan, ¿no? Pero al final hay debates y hay ideas, porque lo que tenemos que hacer en cada momento, muchas veces, o yo creo que en este momento toca, después de la pandemia, es replantearnos lo que estamos haciendo. Hay que replanteárselo, ¿no? Entonces, cuando te lo replanteas, pones encima de la mesa nuevas estrategias, nuevas aproximaciones, nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y esta es nuestra estrategia, ¿vale? La ciberseguridad la vemos como una pirámide con 3 vértices, ¿no? Un vértice está claro, todo lo tenemos claro, la operación de los sistemas. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que monitorizarlos, hay que estar ahí, ¿no? Pero hay que hacerlo con criterio y orden. Ese es un vértice, se llama cumplimiento, la normativa, ¿vale? Ese es el marco regulador que te ayuda. Pero luego hay que saber ejercerlo, hay que aplicar esto que estaba comentando antes, ¿no? El saber determinar qué es prioritario y no prioritario, ¿no? El gobierno. Es decir, el gobierno no solamente es identificar estructuras, designar o determinar o identificar roles y asignar responsabilidades, es también el intercambio de flujos entre esas responsabilidades, pero es muchísimo más. Es al final toma de decisiones. Y para la toma de decisiones hay que priorizar. Y para priorizar hay que tener criterio. Con lo cual necesitamos gobierno. Hoy la ciberseguridad ya no es cosa de ingenieros o de personal técnico, es de gestores. Porque realmente el problema que tenemos hoy es gestionar los recursos que tenemos, tanto la parte de ciberseguridad como la parte de operación. Por eso la gestión y la priorización es fundamental. Por eso está la pirámide de ciberseguridad. Es decir, por un lado, un marco de referencia en el que me apoye. Por otro lado, criterio y orden, un gobierno que me ayude a priorizar y a tomar las mejores decisiones. Y luego llevarlo a la práctica mediante lo que es la operación. Por eso tenemos las funciones del CSIL por un lado, de los CERs de referencia, y por otro lado lo que son los centros de operaciones de ciberseguridad. Y entre todos, la parte de gobierno que comentabas, Mónica, es fundamental establecer los flujos entre unos y otros, que cada uno asuma su responsabilidad, que sepa lo que tenga que ejecutar cada uno, y al final es cuadrar todas esas piezas del puzzle para sentirnos cómodos y sobre todo saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la pirámide, ¿vale? Gobierno, cumplimiento, operación, en definitiva, prevención proactiva. Porque ahora que vengamos a decir que tenemos que dejar de ser reactivos para ser proactivos, pues ya para mí casi es como Pleistoceno. Eso lo tenemos que tener asumido. La ciberinteligencia, el poder, es lo que nos permita adelantarnos al problema. Si no nos adelantamos al problema, a merced de la amenaza. Y hoy en día no lo podemos permitir, porque cualquier incidente ya no es baladí, ya no es cualquier cosa. Tiene su impacto, son crisis. Por eso la ciberseguridad es un activo esencial. Y hoy en día no nos podemos permitir el lujo de prescindir de la ciberseguridad, ¿no? Aquí también está José Antonio, ¿no? Transformación digital igual a ciberseguridad, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Como os decía, al final, el gobierno de la seguridad y cumplimiento ha venido para quedarse porque lo necesitamos. Es decir, necesitamos un marco de referencia sobre el que medirnos y que nos guíe. Es decir, todos tenemos unos jefes. Los jefes no es para que nos den instrucciones, sino para que tomen decisiones y nos orienten en la ejecución de los procesos que tenemos encargados. Alguien nos tiene que guiar. Por eso hace falta un marco normativo. Dentro del marco normativo, muy bien, hay que priorizar, pero siempre hay que gestionar los recursos que tenemos, personas o tecnología, con lo cual, tengamos mucho o poco, hay que gestionarlos. ¿Dónde está el reto? En la gestión, en hacer esos procesos más eficientes, ¿no? Y ahí es cuando hasta ahora ser más eficiente implicaba pues tener pues una base de datos, unos scripts, algo muy técnico, ¿no? Y nos hemos olvidado de que realmente donde hace falta ese SIEM y esa automatización de procesos es en la persona. Es decir, el cambio cualitativo a día de hoy, y que lo llevamos a cabo lo que es con el cumplimiento, con la fidelización y con el acompañamiento, es que las personas interioricen y automaticen y sean más eficientes en los procesos. Ese es nuestro reto, es decir, y eso el que, en cierta manera, nos hemos puesto a la espalda, es decir, la alfabetización de los usuarios, de las entidades, de lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, la implementación de la ciberseguridad es clave,
porque es la manera de que las personas hagan unos procesos más eficientes, y eso se llama fidelización. Y ese es el elemento clave. Si vimos ayer, ¿no?, cuando explicamos lo que era este nuevo instrumento que es la actualización del Esquema Nacional de Seguridad. Ayer también nos explicamos con el equipo, se explicó, ¿no?, ahí Esther y Patricia, ¿no?, el modelo. Pues la herramienta es el acompañamiento. Otra cosa que hemos descubierto, es decir, podemos tener el instrumento, el modelo, pero nos seguía faltando algo. Es decir, gracias al modelo tenemos un producto, ¿vale? Una vez que tengo un producto, ya tengo algo que poner encima de la mesa. Ahora lo único que me queda es que la gente lo compre, lo fidelice. Pero no solamente eso, sino que hay que hacérselo, envolvérselo, ponerle un lazo y acompañarles en todo el proceso. Eso es la fidelización. Es el elemento que lo cambia o lo está cambiando todo. Pero no porque lo digamos nosotros, lo habéis dicho vosotros. Es decir, cuando yo, por ejemplo, a mí a lo mejor soy muy vehemente y creo mucho en esto, ¿no? Pero cuando tú ves ayer al equipo cómo contaba cómo hacer las cosas, ¿no? O también Conchi cuando lo decía, es que hay algo que lo están haciendo suyo, ¿no? Ese es el elemento diferenciador, ¿no? Es decir, NS es un cambio cultural, el instrumento es el NS, el modelo es el microsense y la herramienta es la fidelización. Es decir, hemos conseguido algo innovador, ¿no? Somos un startup, eso está bien. Hemos conseguido hacerlo eficiente, somos un low cost, eso está bien. Pero nos sigue faltando el qué, el llegar, el fidelizar, el acompañar, para luego conseguir el qué, el reconocimiento, que es la certificación, ¿no? Ese ha sido nuestro reto, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hemos planteado? Vale, tenemos el modelo, está claro que la herramienta está identificada, ahora queda cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y yo creo que todo ha pasado, y viendo aquí a José Luis, por esa alfabetización, ¿no? Hemos recorrido toda España contando lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los usuarios, para que entiendan lo que es el NS. Es decir, el NS, yo creo que ya, si me permites, Mónica, ya no lo podemos contar nosotros. Tienen que contar personas que lo han hecho suyo y que lo pueden tratar con las mismas palabras, en la misma frecuencia al resto. Es decir, es la manera, es decir, es lo que hacen los profesores, ¿no? Yo por eso muchas veces este acompañamiento y esta fidelización la asocio a la EGB, ¿no? Es decir, hace falta unos profesores que sepan trasladar un conocimiento. Y no es que sean los más puristas y lo que más sepan de la materia, es saber trasladarlo, saber llegar a esas personas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, con este modelo, ¿no? Con lo cual, primero había que tener el modelo, había que acercarlo. Lo segundo, si quiero fidelizar, tengo que dar un servicio. Y aquí también es algo que nos diferencia el NS. Aquí todos sumamos. Aquí no hay ni premium ni silver. Todo el mundo que entra en esta comunidad aporta mucho o poco. Todos contribuimos. Todos sumamos, somos lo que defendemos, ¿vale? Entonces, dentro de todos somos lo que defendemos, todo el mundo se merece un trato diferenciador por pertenecer a esta comunidad. ¿Cuál es el trato diferenciador? Que tengan un portal y que ese portal le dé el servicio que sea que le ayude. Es decir, es pensar en el usuario para cuando llegue a un portal, alguien le dé un tipo de servicio, ¿vale? Desarrollar tecnologías, evolucionarlas, es decir, pensar en cómo dentro de esta estrategia no solamente puedo fidelizar, sino que dar el acompañamiento necesario para ir de la mano y que esto al final les merezca la pena, es decir, que crean en esto. Yo creo que son los elementos claves, ¿no? Para eso hay que hacer un modelo, una estrategia, basada en dos aspectos. Por un lado, la implementación de seguridad. Hemos dicho que es clave, ¿no? Porque, Mónica, la ciberseguridad, ¿en qué se basa? En tener la mejor postura. Entonces, tienes que tener la mejor postura, hay que dimensionarla. ¿En base a qué? Lógicamente, en base al contexto. Por eso, cuando utilizamos un contexto, para nosotros también es fundamental tener la visión global de la amenaza, el análisis de la superficie de exposición de la propia entidad, hasta qué punto, cuál es su superficie de ataque. Y, por supuesto, diagnóstico de seguridad, la muestra del algodón, es decir, hasta qué punto el sistema es resiliente, está bien configurado y no tiene brechas de seguridad. En base al contexto, es decir, de lo que yo sé, de lo que yo tengo, de lo que conozco de la amenaza, es cuando puedo construir algo, es decir, un modelo que me permita poner o tener la necesaria postura de seguridad que sea disuasoria de cara a la amenaza. Eso es lo que hemos hecho en la parte de implementación. Y en la parte de gobierno, pues está claro, es decir, hay que hacer actividades que permitan definir esos roles y esas estructuras que al final, a la hora de priorizar, nos den un criterio. Es decir, al final esto ha venido para quedarse. Y sigo insistiendo en lo mismo,
No lo decimos nosotros, lo habéis dicho vosotros. Lo que hacemos nosotros es traducirlo y buscar la manera de ser ese elemento facilitador que contribuya a dar respuesta a vuestras necesidades. Eso es lo que hemos hecho. Es decir, implementamos seguridad y por otro lado somos capaces de hacer un modelo de gobierno que permite llevar a la práctica esto que estamos haciendo, de manera efectiva, con criterio y con sentido común. Eso es lo que hacemos. ¿Para luego qué? Por supuesto, en la operación del día a día. Es decir, aquí estamos para al final gestionar seguridad, ofrecer la menor superficie de exposición, el monitorizar, el gestionar incidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso era nuestro reto, poner un poco de orden. Con lo cual, a día de hoy, y también es verdad, y por eso somos lo que defendemos, porque tenemos producto. Es decir, después de mucho tiempo, y eso hay que reconocerlo, porque a veces miramos a un lado y a otro y no somos conscientes de dónde está el problema, ni a veces lo sabemos resolver, yo creo que al final creo que hemos dado con la tecla. Tenemos un producto, se llama MicroCens, es decir, hemos conseguido aterrizar ese instrumento que se llama el Esquema Nacional de Seguridad. Un modelo que es mínimo viable, perfiles de cumplimiento específico basado en requisitos esenciales de seguridad, aquello que realmente me identifica la mínima postura de seguridad para disuadir a la amenaza. ¿En función de qué? Del contexto, de lo que sé, cibervigilancia, ciberinteligencia, no en función del dedo gordo y de la integradora o consultora que me da el mejor consejo, en base a evidencias que he podido yo al final identificar porque las analizo y las interpreto. Es decir, es que esto ya es mucho más. Es decir, tenemos un nivel de madurez que nos permitimos ya muchísimas cosas. Una aproximación al problema, no parchando en cada momento en función de la situación. Eso hoy en día ya no nos podemos permitir. No tiene sentido hacerlo. ¿Vale? Marco normativo necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos que medir contra algo. Es estándar de referencia. Herramientas de perfilado. Esto es cooperación público-privada. Muchísimas empresas han apostado por este modelo, renunciando a ¿qué? Pues a un modelo de negocio que a lo mejor le daba pingües beneficios, ¿no? Que daban más dinero, o que era dentro de su gestión de producto, a lo mejor les interesaba más. No, han apostado por esto porque sabían al final que contribuían a ¿qué? A tener una mejor postura de seguridad, porque las empresas también son lo que defienden, ¿no? Y han creído en esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al final, porque yo creo, y vuelvo a insistir lo mismo, hemos identificado un producto, ¿vale? Ahora al producto hay que envolverlo y ponerle ese lazo, ¿no? Al final todo se basa en esa metodología, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuestra ciberseguridad se basa en análisis de riesgos y una metodología de mejora continua. Hoy es lo que soy, pero mañana tengo que ser mejor. Y ese es mi reto, ¿vale? Y es lo que intentamos trasladar. Al final este modelo lo explicaron ayer perfectamente. Yo no voy a insistir mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que había unas fases. Este es el producto que hemos hecho, es decir, responder a la necesidad que nos planteabais, desde un diagnóstico de cumplimiento, en paralelo a la parte de gobierno, para cuando tengas que priorizar o tengas que al final ejecutar un presupuesto o ser más eficiente, tengas un criterio para llevarlo a cabo. Luego, la implementación con los planes de adecuación y luego no olvidarnos de que existe una mejora continua. Y todo en base a ¿qué? A sentido común, a requisitos esenciales de seguridad, a adoptar soluciones que las tenemos, pero adaptadas a la verdadera necesidad. Es decir, ¿hacía falta un servicio premium? ¿Qué tipo de servicio necesito? ¿Alguien me ha preguntado a mí como entidad local si necesito un IDS, un SAT, un SIEM o un EDR? ¿Eso es lo que necesito cuando lo que realmente mi problema es un secretario que tiene que moverse por diferentes ayuntamientos dentro de la agrupación municipal para dar respuesta a las necesidades que le plantean los alcaldes? ¿Cuál es realmente el problema? Y eso es lo que hemos hecho nosotros, identificar el problema aplicando el sentido común, ¿no? Y luego, como siempre, contribuir a la disminución de la superficie de exposición. Y todo sentido común. ¿Tenían que ser 52 medidas para que esto fuese a categoría básica? No, no tenía por qué. Porque para eso la nueva normativa te permite la adaptación al medio, requisitos esenciales de seguridad, pero ¿son cualquiera? No, son los que hemos identificado que las entidades se pueden permitir y en función del contexto de la amenaza hacen que sea lo suficientemente disuasorio. Eso es lo que hemos hecho. Todo el sentido común del mundo, ¿vale? Pero había que aterrizarlo, es lo que me he dicho. ¿Producto? ¿Tenemos producto? Sí. Y eso de tener producto basado en análisis de riesgos, dinámico, que te permite en cada momento adaptarte. ¿Por qué? Porque hoy son 35 medidas, mañana son 38 y pasó quizás 42. Porque tenemos que crecer, mejora continua al poder. Sin olvidarnos de esto, cumplimiento, por favor. Es decir, tiene que haber una política de seguridad, tiene que haber una estructura, tiene que haber una forma de aterrizar las cosas. Es decir, es necesario, porque una vez que lo protocolizamos todo, la probabilidad de error, de incertidumbre, la reducimos al mínimo. Y cuando hablamos de gestión de incidentes, que ya que son de riesgos, tienes que tener recursos automatizados, protocolizados, que hacen el qué,
que cuando tengas que tomar una decisión prácticamente está automatizada, porque la tienes interiorizada o porque ya tienes el checklist de verificación que te permite hacer un seguimiento y no dejarlo al criterio al mejor ni al peor, sino al sentido común. Ese es nuestro reto. Para eso llegamos a esto. Y para mí esto es importantísimo. A ver, yo no sé qué ves aquí, Mónica, a ver qué vemos, ¿no? Pues vemos 5 entidades que ya han superado esta fase, ¿no?, con creces, y como decía, son ellos quienes nos tienen que contar cómo ha sido ese proceso y lo que han conseguido gracias a ello, ¿no? Eso es decir, es un salto cualitativo. 11 de noviembre 2022. Las primeras 5 entidades que se han certificado categoría básica contra el Esquema Nacional de Seguridad. Y no solamente eso, las que han seguido este producto, este modelo. Es decir, esto es un punto de inflexión. Y a mí a veces se me ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a marcar el futuro. Esto es lo que va a depender, que acertemos o no acertemos. Este es el modelo que hemos identificado. Estas 5 entidades, ¿no? Y es nuestro reto, es decir, esto han creído en ello, lo han hecho, ha costado un esfuerzo enorme por parte de todos, pero al final han creído y lo han llevado a la práctica. Es decir, no sé cómo deciros, todos tenemos nuestras motivaciones, nuestros desafíos. Que alguien tenga la ciberseguridad como desafío, siendo entidad local y con escasos recursos, que lo haga suyo, que apueste y que encima consiga el objetivo en un tiempo razonable, esto yo no sé qué nombre le podéis poner, pero para mí significa, yo qué sé, el sumo, ¿no?, en algo, ¿no? Por eso estas 5 entidades, esta fecha es el punto de inflexión del modelo, ¿vale? ¿Qué hace que qué? Pues que sigamos trabajando, es decir, al final hemos dicho que tenemos que fidelizar, tenemos que dar un portal, pero no un portal de servicios para venderlo, a ver qué servicio interesa más o menos. No, no, no. El portal que necesitáis vosotros. Es decir, ¿qué necesito? Un modelo para llevarlo a la práctica, esto que hemos contado. Vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a automatizarlo. Te lo doy para que lo puedas seguir. ¿Qué otras cosas necesitamos? Conocer el contexto. Pues te voy a dar esa nueva ELISA que hemos hecho, ¿no? Ese observatorio digital que te permite tener información de la amenaza. ¿Qué más te vamos a hacer? Pues ¿podemos medir la superficie de exposición a dedo gordo? Sí. ¿Con una dirección IP y un dominio? Sí. ¿Me da una respuesta que es súper exacta, etcétera? No. Pero me da contexto. Es decir, vamos a dar herramientas para que los usuarios, a nivel de responsabilidad de seguridad, sepan al final defenderse. Es decir, vamos a dar algo que ellos necesitan. No se trata de que yo tenga una plataforma, digo, tengo estos servicios y cómprame estos servicios. No, no, no. Es al revés. Dime qué necesitas para tu día a día y yo voy a intentar facilitártelo. Porque el CCN será autoridad competente, pero cada vez se está convirtiendo más en ¿qué? En un facilitador. Nosotros no tenemos que adecuar e implementar la ciberseguridad o el NS de las entidades. Sois vosotros. Con lo cual, todo lo que estamos haciendo nosotros es daros las herramientas para que vosotros lo podáis hacer de la manera más fácil, más sencilla, más simple. Es decir, si se puede digerir todo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y la respuesta a eso de por qué no lo vamos a hacer, nos la habéis dado vosotros. Vosotros nos habéis dicho cuál es el camino a seguir. La hoja de ruta no es nuestra, es vuestra. Y lo que tenemos que hacer es, como os decía, tener lo suficientemente abiertos los ojos, los oídos, para escucharos y, a la medida de lo posible, haceros casos en función de esas necesidades que nos trasladáis. Ese ha sido nuestro reto, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo? Lógicamente, en ese implica sistemas clasificados. Hay que atender también a los sistemas clasificados. Y no nos hemos quedado tampoco ni mancos, ¿no?, ni cojos. Pues vamos a ver cómo podemos facilitar que los sistemas se acrediten, ¿no? Y lo hemos hecho. ¿En base a qué? Pues 2 iniciativas. Una que es facilitar la gestión de las HPS, porque es algo que todo el mundo necesita para la certificación de las personas. Y luego, algo que siempre, a los que nos dedicamos a la adquisición de sistemas, siempre es un mundo, que es la elaboración de documentación de seguridad. Es decir, eso podría ser un mundo, pero si es capaz de automatizarlo, moderarlo y ponerlo en una herramienta, pues al final, ¿qué estás haciendo? Facilitándoles el trabajo, ¿no? Ese es un poco nuestro reto. Lo hemos hecho con la documentación de seguridad, con el asistente del DocSec, pero no solamente nos hemos quedado ahí. Tenemos herramientas que nos ayudan y nos facilitan el mismo trabajo, en este caso la toma de evidencias. Había una herramienta que era ANA. Podemos hacer 2 cosas. Nos quedamos con ANA como está o aprovechamos y le hacemos no un lavado de cara, sino que la mejoramos, la evolucionamos y todos los, ¿cómo deciros?, todos los debes o aquellos elementos que hemos identificado como de mejora, ¿por qué no los evolucionamos? Esto es lo que hemos hecho con sistemas clasificados. Vamos a pasar a una tecnología de Docker. Vamos a utilizar o vamos a proponer utilizar lo que es una landing zone de Azure, donde va a haber un perfil de cumplimiento específico. Es decir,
ANA no solamente es decir, vamos a hacer un ANA que va a tratar evidencias para sistemas clasificados, no. La vamos a coger, le vamos a dar una vuelta y vamos a hacerle la mejora que necesitábamos, porque todo el mundo necesita en cada momento de su vida un salto cualitativo. Pues con ANA Sistemas Clasificados lo vamos a hacer, desde el sistema de acceso, con cifradores, con la tunelación VPN, aparte de los certificados que tengan, la estructura, lo que os decía, no solamente es decir, pues la tecnología y vamos a cuidar o a custodiar adecuadamente las evidencias, no, vamos a aprovecharla para hacerla sobre un modelo certificado, utilizar lo que es Azure, utilizar ese concepto de landing zone, todo lo que lleva implícito, generar un perfil de cumplimiento, igual que hicimos con la 885S, que era el escenario de Teams, pues lo vamos a hacer también con la landing zone de Azure. ¿Por qué? Porque lo demandáis vosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si por fuera los usuarios me están demandando un Azure, una landing zone, ¿por qué no voy a aprovechar un proyecto que tengo para hacer lo mismo, modelarlo y generar una guía que pueda luego servir para otros usuarios? Y además, teniendo el salto cualitativo que tenemos aquí, que es la vigilancia, basado en esta herramienta que ya tiene Microsoft, ¿y por qué no la vamos a utilizar? Que se llama, como os pongo aquí, la seguridad en la nube, ¿no? El asistente de Microsoft, Microsoft Defender for Cloud, ¿vale? Es decir, esto nos va a permitir otro salto cualitativo. Cuando íbamos a la nube hasta ahora, ¿qué es lo que pedíamos? Tecnología certificada, una guía de configuración y una implementación. Pero ¿cómo vigilamos la implementación? Eso no es tan complicado. Vigilar, monitorizar el comportamiento de las APIs no es sencillo. Hace falta el tener una capacidad, como quien dice, un SIEM del cumplimiento con unos controles y subcontroles que te permita ver hasta qué punto la implementación es adecuada y si se mantiene en el tiempo. Este es el proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Es decir, no simplemente, y aquí están, pues como digo yo, mis amigos de Sidertia, ¿no? Esa familia que tenemos, ¿verdad, Jero? ¿Verdad, Manu? Esto que estamos haciendo, ¿vale? No es simplemente escoger una herramienta, sino que la herramienta sirva, dé valor añadido. Es decir, no es simplemente cogerle un lavado de cara, va a servir para sistemas clasificados, ya tengo un Lembotic nuevo, ya tengo un lema nuevo y se queda ahí. No, es aprovechar este trabajo para hacer más cosas y evolucionar. Esa siempre es la idea que nosotros tenemos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque somos lo que defendemos, porque vosotros os merecéis un trato especial, porque vosotros, al final, si hemos dicho que os tenemos que acompañar, tenemos que estar a la altura. No os podemos dar cualquier servicio, no os podemos dar cualquier cosa. Esto ha cambiado. No era cuando vemos autoridades competentes y os decíamos, hay que hacer esto, búscate la vida. No. Ahora es al revés, tampoco hay que llevarlo al otro extremo, pero si es que es verdad, si vosotros estáis comprometidos y queréis llevar las cosas a la práctica, os tenemos que ayudar. Y ese es el nuevo concepto de somos lo que defendemos, ¿no? No solamente esto, os decía, no sistemas clasificados, sino la cibervigilancia. Yo aquí tengo una ventaja, porque he visto todas las presentaciones de todo el módulo. ¿Y qué es lo que hago? Pues sacar un poco de todo lo que estamos haciendo. Esta es la presentación que estoy haciendo. Cibervigilancia. Cambia la aproximación al problema. Es decir, ya hablamos de una amenaza híbrida. Es decir, hemos estudiado en los últimos años que el hacktivismo se utiliza de puente para las amenazas persistentes avanzadas. Está mutando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que el servicio o el observatorio también se adapte y que la información que te dé, como estamos dando para las entidades locales, con los informes mensuales, los semanales, etcétera, te dé ese valor añadido para conocer el contexto. Porque os he dicho que nosotros hemos identificado 35 medidas en función del contexto. Y tengo que conocer el contexto, las tendencias del problema. Por eso, cibervigilancia al poder. Pero teniendo en cuenta que esto evoluciona y nos tenemos que adaptar, ¿verdad, Andrés?, al problema. Y luego, esto es lo que hemos hecho. Es decir, hemos hablado antes de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento es clave. ¿Cómo conseguimos el acompañamiento? De la mano. ¿Y lo conseguimos con qué? Con la alfabetización, ¿no? Y que eso que hemos comentado antes, que eran como eran las estas... las Rubio, ¿no? ¿Cómo son? Sí, las cartillas Rubio, ¿no? Las cartillas Rubio, es decir, tenemos que ser capaces de hacer los cuadernillos y caligrafía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que acompañar, tenemos que ayudar. No es decir, esto es lo que hay que hacer, somos los campeones, que no, que la gente tiene que aprender a escribir, que tiene que aprender de la ciberseguridad, que les tenemos que acompañar, que tenemos que darles sesiones, tenemos que darles charlas, tenemos que llegar a ellos, ¿no? Alfabetización, y se llaman las cartillas, ¿no? Las Rubio, pues pero Rubio, como sea. Sí. Ya pues estamos de acuerdo todos. La Hecho. formación. Ese es el proceso. Luego lo contaremos. Tenemos a última hora una sesión de ángeles donde insistiremos. Pero hemos hecho esto, la alfabetización de España. Ya ha costado, ¿verdad? Porque diremos una semana sí o no, como era cada 2 semanas, ¿no? Conocer, viajar, trasladarte. El primero sí, pero el resto y la misma temática y ecosistemas distintos, particularidades distintas y el saber sintonizar.
yo creo que tiene un mérito enorme, ¿no? Lo que está haciendo, o lo que estamos haciendo desde el Centro Arqueológico Nacional, y en este caso con el apoyo de José Luis Colón, ¿no? Y no solamente nos hemos quedado con contar lo que es el modelo, que es el NS, que no, que esto no va a quedar de esto, que no se trata de interpretar, sino que hemos ido a las jornadas técnicas, es decir, estamos también indicando o siendo un referente cómo implementarlo, es decir, que no nos conformamos simplemente con decir las cosas, que os tenemos que ayudar sí o sí, porque ese es nuestro reto, ¿vale? Al final, no solo estamos quedando lo que es aquí en España y haciendo estas jornadas, esta alfabetización, sino que lo estamos haciendo también fuera, ¿vale? Y estamos apoyando en todos los sitios que nos piden y nos lo demandan. Y siempre la misma estrategia, es decir, hable para el West Bank, para el norte de África, hable para el Golfo de Guinea, hable para Latán, siempre es el mismo mensaje. Implementa seguridad, cree en esto. Somos lo que defendemos, ¿vale? Y no solamente esto, también lo evolucionamos. Vimos ayer nuestro Warrior, nuestro simulador. ¿Por qué? Porque ya tampoco las cosas pueden quedar en hacer una guía de buenas prácticas, daros un decálogo y ya está, que lo tenemos que seguir facilitando, que hay que hacer simuladores que os ayuden a consolidar los conocimientos y que os sirvan también para la toma de decisiones. Que esto es para vosotros, es decir, no sabemos si el simulador está bien o está mal, no lo sé. Pero que tenemos que hacer un simulador, vamos, lo sabe, vamos, todo el equipo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo es consciente. ¿Por qué? Porque esto os tiene que ayudar. No me puedo quedar con lo que ya hacía antes. Es decir, nos tenemos que replantear las cosas. Buenas prácticas, cursos online, infografías, píldoras y simuladores que den respuesta a vuestras necesidades, que os ayuden siempre, ¿vale? Otra cosa que queremos hacer, y bueno, ya sé que estoy un poco de tiempo, pero como estoy en mi evento y en mi módulo, me lo puedo permitir, ¿no? ¿Me dejáis, no? Pues aquí estamos, ¿vale? Seguimiento de responsables. Esto es algo muy chulo, ¿vale? Y que todos sabemos. ¿Qué queremos hacer? Es decir, de todo el modelo, que luego a lo mejor lo voy a enseñar en la plataforma 30 segundos para que sepáis que no sumo, pero lo habéis visto tanto, y además yo creo que ya en la plataforma, es que, no sé, creo que no me la merezco, es decir, la tiene que contar quien la realiza, quien la hace, ¿vale? Es decir, me siento que me estoy metiendo en algo que ya no es mío, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces ya me da cierto respeto tocar la plataforma, porque la plataforma no es mía, entonces, no sé, me da cosa meterme, pero bueno, luego la enseñaré un poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Faltaba desarrollar planes de formación. Es decir, vamos a desarrollar un módulo que te permita a cada entidad, o sea, esto de vamos a preguntar al CCN qué plan de formación, dame la oferta formativa y pídeme un curso, que esto no va de esto tampoco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a hacer que desarrolles tu plan de formación en función de skill, de competencias, es decir, que tú mismo en función de unos bloques decidas lo que tu usuario necesita. Por supuesto, con todos nuestros materiales, toda nuestra trazabilidad y con toda la plataforma Ángeles. Pero que a mí no me preguntes ya qué oferta formativa necesitas, cuál es el plan de formación, que no, que esto es tuyo, tú lo tienes que decidir. Lo que te da es la herramienta que lo te permite hacer. Y esto es lo que estamos haciendo en Inés, lógicamente integrado, porque desde el primer momento Inés y Amparo nacieron juntas, pero de verdad, Esther, ya desde el primer momento, y Joaquín, pensamos en que Ángeles tenía que formar parte también del ecosistema, ¿no? Y luego algo, ¿no? Ya sabéis que la ponencia se la he dedicado, como siempre, a vosotros, pero se la tengo que dedicar siempre a mi mujer que está aquí, que es Loreto, y que gracias a ella, pues estoy aquí yo también, ¿no? Porque es no solo la que soporta, es la persona que yo más quiero y es la que me ayuda a trabajar. Las 18 horas diarias que le dedico yo a esto, porque se las dedico, ¿vale? En definitiva, ponerme la presentación, por favor. ¿Vale? La nube privada certificada. Esto es un producto que vamos a sacar, ¿vale? Lo va a explicar luego José Ignacio. ¿Por qué? Porque no nos conformamos simplemente con hacer cosas. Os vamos a hacer un Loreto que se va a distribuir en base a OVAs y que va a estar certificado ANS, ANS alto, en función de un perfil de cumplimiento. Hay una nueva guía que se ha hecho, que es la 886. Es decir, que a partir de ahora os vamos a distribuir un Loreto categoría, bueno, le llamamos base, ¿no? El Loreto base, que simplemente con ello y siguiendo lo que es un perfil de cumplimiento, vais a tener lo que es una nube privada certificada en ese alto. ¿Sabéis lo que estamos haciendo, no? Lo que habéis demandado desde hace muchísimo tiempo. Luego os lo van a contar. Lo ha hecho CSA con el esfuerzo, como siempre, de todo el equipo. Luego lo contarán, ¿no? Al final es esto. Ya termino. Lo conseguimos, ¿no? Pero me tenéis que entender. Hemos trabajado muchísimo durante todo el año. Aquí estoy rindiendo cuentas. Entonces, yo no me pueden limitar a tiempo. ¿A qué no me pueden limitar por tiempo? No, porque hay muchísimo trabajo. Ha trabajado todo el equipo muchísimo, ¿vale? Se merece que al final
porque me toca a mí, en mi voz, contároslo, se lo merecen, ¿vale? Entonces, si me extiendo 5 minutos, o los que hagan falta. Consideraciones finales, objetivos del Gobierno de la seguridad de la información, alineación estratégica, gestión de riesgos, optimizar las inversiones, medir la eficiencia, la integración. Eso es lo que tenemos que hacer. El esquema nacional será mi instrumento, un modelo que lo aterrice Microcens y una herramienta vosotros, de verdad. Somos lo que defendemos, lo tenéis que hacer vosotros. Y nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo en que se pueda hacer, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Os puedo decir que tengo un equipo, dentro como fuera, que es la bomba. ¿Por qué? Porque le ha hecho suyo. Cree en esto. Es decir, por eso os decía que os voy a enseñar la plataforma, pero me da miedo, porque es que la plataforma es del equipo. Me ponen de vez en cuando hay un usuario demo para que no me queje, pero bueno, yo voy entrando y digo, ojo, esto como que bien va, ¿no? Análisis global del riesgo, los activos, identificar las medidas del nivel técnico normativo, apoyar la efectiva prestación del servicio a la ciudadanía. Somos servidores públicos, se merecen lo mejor. Apoyo a la gestión de la prevención proactiva, es decir, avanzar en la adopción de un modelo de gobernanza. Mejora continua. Ese es nuestro reto. Y le hemos hecho con esto. Como siempre, con nuestro warrior, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Nuestro warrior, nuestro guerrero, que nos dice que esto no es flexible, que aquí no vale cualquier cosa, que se adapta al medio. Hay evidencias de todo, que se automatizan procesos porque tenemos que ser eficientes. Las herramientas lo teníamos claro, con el acompañamiento en la persona, eso es lo que estamos trabajando. Se implementan soluciones de seguridad que ya no es lo que el fabricante nos quiera vender, que eso también ha cambiado, tiene que adaptarse al medio. Y nos ha costado, ¿verdad? Aquí veo muchas caras, ¿no? Que ha costado hacerlo, pero han apostado y lo están haciendo. Y luego nosotros hemos cogido ese guante, ¿verdad? De decir, CCN asume esto como autoridad y no va a renunciar a llevarlo a la práctica. Esta es la presentación. Antes de cerrar, como he prometido que os iba a enseñar la plataforma, os la enseño. Aquí la tenéis, con informes de cibervigilancia, con un montón de cosas, pero es que no lo voy a tocar. Pero sí que saber un diseño nuevo, porque a veces, claro, digo, algo tendré que poner yo en mi impronta, ¿no? Pues aquí está mi impronta, es decir, no solamente tenéis la información que ya conocíais, sino que vais a empezar a tener la información de los certificados accesible a vosotros. Vais a tener toda la información también de Ángeles, es decir, vamos a integrar todo para que vosotros os sintáis cómodos y orgullosos de la plataforma o el servicio que os damos. Es decir, no somos la American Express Platinum, no somos los Reward Membership, pero sí os vamos a dar algo que os sintáis orgullosos de pertenecer a esta comunidad, que es el NS y que somos todos nosotros. Insisto, ¿verdad, Mónica? Somos lo que defendemos. Y muchísimas gracias.